Pues yo creo que comenzamos. Darle las gracias al doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte, por este espacio que nos da de diálogo. Dar la bienvenida también a nuestro presidente estatal de Fundación del Empresariado Chihuahuense, el licenciado Luis Alberto Barrio. Licenciado, no sé si quieras dar la bienvenida al doctor, presidente. Sí, muchas gracias, Erika, y bienvenidos a todos. Se está perdiendo ahí el audio, Erika. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos bien. Señor secretario, nos da mucho gusto tenerlo aquí y bueno, nos da más gusto el que estemos en esta reunión para conocer los protocolos. Estamos muy expectantes de esta reunión y le agradecemos el tiempo porque sabemos que trae la agenda muy complicada y más con los cambios que tenemos ahora sí que día a día, hora a hora. Entonces, gracias y me da mucho gusto volverlo a ver, esperando que estén todos bien de salud, tanto en su casa como en la Secretaría. Pues muy agradecido por esta oportunidad, me da mucho gusto saludarlos a todos. Ojalá también en lo personal y en lo familiar estén ustedes gozando de salud en estos momentos tan complicados. Yo como he estado participando en algunos foros del Centro de Competitividad, los foros Educa de Juárez y de Chihuahua, y voy a repetir aquí lo que dije allá. Normalmente cuando uno está en algo bueno que está pasando en Chihuahua, ahí está FECHAC, así es que me da mucho gusto estar con ustedes, porque ustedes generalmente están no solamente donde suceden cosas buenas, sino donde se les necesita. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Adelante. Sin más preámbulo, empezamos, pero muchas gracias por sus gentiles, cordiales palabras, secretario. Y efectivamente, bueno, pues FECHAC, estamos para servir a nuestra comunidad, lo reiteramos en esta contingencia, en esta pandemia, y estamos de acuerdo la labor que hace nuestra gente que está aquí, las organizaciones, y la FECHAC es irreemplazable. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra y la presentación. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como bien nos dice nuestro presidente, comentarle, estamos aquí en esta reunión, pues personas del staff de Fundación y también algunos invitados especiales de las organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan. Como usted bien sabe, usted es conocedor de nuestro programa de ADN y de nuestros proyectos de ciclo escolar, donde estas organizaciones pues, son nuestros aliados en esta implementación. Tenemos toda la intención de escucharle, como bien le comentábamos en los temas que le hicimos llegar, conocer un poquito el contexto, la visión desde la parte de la Secretaría de Educación a nivel federal, los retos y toda esta parte, su visión a nivel estatal. Nosotros específicamente, pues esto se ha tenido que ir atendiendo de manera regional, entonces en el estado, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Platicábamos sobre que nos hiciera favor de comentarnos sobre las fechas posibles de reingreso que se estén manejando localmente, estas medidas preventivas y de control, qué cambios y modificaciones pueda haber de los programas educativos, la disponibilidad o apoyo en la parte de los recursos tecnológicos, la manera de visualizar
esta nueva forma de implementar los recursos pedagógicos también para asegurar el aprendizaje de nuestros niños. Y bueno, en base a todo esto que usted nos comente, nos gustaría entonces ya nosotros poder tener contexto pues para hacer nuestra tarea y empezar con estos propuestas, programas de apoyo a los niños que si bien hoy no están en la escuela, son nuestros mismos niños y se encuentran en casa. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra. La intención es escucharlo por los siguientes minutos y posteriormente dar una o dos participaciones a las personas que estamos con usted para que por favor le dejamos el micrófono abierto. Sí, muchas gracias. Yo lo que intentaría es hablar ahorita en la primera exposición lo menos posible, tratar de cubrir los temas, pero hablando lo menos posible, de manera que quizá aumentáramos la parte del tiempo que dedicaríamos al intercambio o a las dudas, pero no quiero empezar a hablar sin dejar manifiesta la voluntad de que si no pudiéramos agotar a satisfacción los temas, si hubiera detalles específicos que ustedes quisieran que abordáramos, estamos a sus órdenes, quizá ya no en una convocatoria tan grande como ustedes quisieran, sino con algún grupito específico de trabajo. Miren, yo lo que primero quisiera decirles es que no voy a decir nada nuevo. Es que la forma en que se ha expresado la pandemia por la expansión del contagio del SARS-CoV-2 que ocasiona esta enfermedad llamada COVID-19, naturalmente a todos nos agarró por sorpresa. La verdad es que el precedente que en el sector educativo, por ejemplo, teníamos era lo sucedido hace 11 años con la influenza, con el virus AH1N1, pero la verdad es que aquella contingencia que nos obligó a estar con escuelas cerradas durante unas cuantas semanas no nos tenía preparados para una situación como la que estamos viviendo. Hace 11 años, en realidad, lo que hubo fue pues un cierre de las actividades docentes. Acá lo que se propuso fue una estrategia de educación en casa, no de cierre de las escuelas. Tengo que decirles que cuando se tomó la decisión de cerrar las escuelas el 23 de marzo, estábamos realmente preparados para trabajar durante los siguientes 2 o 3 semanas antes de que empezaran las vacaciones de Semana Santa. Y en esa ingenuidad en la que todo el país empezó a vivir la pandemia por el coronavirus, pensamos que esas 2 o 3 semanas de educación a distancia, más las 2 semanas de la Semana Santa, serían más que suficientes para que la curva de contagio se hubiera bajado. Pero como todos ustedes saben, en realidad fue hasta después de Semana Santa cuando se agarró el acelerador y empezó a subir el número de contagios diarios y desafortunadamente pues de las decenas de decesos pasamos a los miles de decesos. Cuando nosotros, todo esto no lo digo en ningún afán de confrontación ni de crítica así ácida en contra del gobierno federal, cuando nosotros empezamos a ver que tanto el sector salud como el sector educativo federal no tenían una visión verdaderamente aterrizable, tenían una visión general de las cosas, pero sentíamos que no aterrizaban. Me parece que a partir de ahí los gobiernos estatales y las secretarías estatales empezamos a darnos cuenta que teníamos que trazarnos nuestra propia ruta. Ya para entonces, hacia finales de la Semana Santa, sabíamos que Chihuahua había entrado a la curva de contagios 2 o 2 semanas y media después de que se empezaron a presentar en el centro del país, en la Ciudad de México, y a partir de ahí nosotros formamos un grupo que le llamamos Educación a Distancia Chihuahua,
que además generó un pequeño subgrupo técnico que empezó a hacer el seguimiento de las estadísticas federales, y empezamos a adaptarlas un poco a las necesidades locales. Particularmente, incluso ahorita les vamos a mostrar algo, particularmente nosotros utilizamos el modelo generado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el modelo AMA, que ahora ya es AMA 2, porque ya el AMA 1 se quedó cortito, ya no resulta suficiente, y como decíamos en la reunión de seguimiento de día en la mañana, en una de esas nos amanecemos rápido con un AMA 3, porque está empezando a comportarse de una manera complicada la pandemia. Entonces, cuando vimos nosotros eso, empezamos inmediatamente a usar una de las herramientas más importantes que tiene la autoridad educativa, que es el calendario escolar. Nosotros tenemos un sistema escolar nacional muy centralizado, quizá tenemos uno de los sistemas más centralizados de educación que hay en el mundo, digamos, se distancia diametralmente al de nuestros vecinos en los Estados Unidos, donde no hay un sistema nacional de salud, hay un sistema de estándares mínimos, y a partir de ahí todos los distritos independientes escolares, como los que hay aquí cerca en El Paso, en Las Cruces, etcétera, etcétera, desarrollan estrategias diferentes. Nosotros tenemos un sistema más centralizado, y una de las pocas prerrogativas que tienen las autoridades educativas locales es hacer ciertas alteraciones al calendario escolar. Y nosotros lo que decidimos fue, utilizando la facilidad de que habíamos llegado más tarde al contagio, lo que hicimos fue no interrumpir las clases desde finales de junio, el 26 de junio, como lo hizo el gobierno federal, y nosotros nos fuimos a principios de junio. Nosotros nos fuimos hasta el último día de clases, el 26 de junio, es decir, más o menos 3 semanas después, y concluimos el ciclo escolar el viernes pasado, el día 17 de julio, de manera que los siguientes días nos permitieran estar trabajando pues en todo lo que van a ser las estrategias de regreso a clases en un sistema como el de Chihuahua, donde tenemos aproximadamente 4,000 planteles escolares regados en 250,000 kilómetros cuadrados. Se imaginarán ustedes lo complicado que resulta todo. Distribuir 1 litro de cloro se vuelve complicadísimo, porque el mismo derecho tiene una escuela en la colonia Santo Niño, prácticamente del centro de la ciudad de Chihuahua, que una escuelita bidocente en Baborigame. Tiene el mismo derecho, pero nada más que se vuelve complicadísimo llevar el litro de cloro allá, mientras que aquí resulta muy sencillo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue alargar el ciclo escolar. Las últimas 2 semanas del ciclo escolar para nosotros dejaron de ser académicas y las dedicamos exclusivamente a programación, vamos a llamarle socioemocional, de acompañamiento socioemocional, de manera que la presión psicológica, la presión de relaciones familiares, de relaciones sociales, que se había ido a la estratosfera, no solamente en lo que se vivía dentro de los hogares, sino incluso las relaciones que había entre los padres de familia y nuestros docentes, bajara. Logramos hacerlo, me parece que fue un éxito, se bajó bastante la tensión que había, y ahorita nosotros lo que estamos trabajando, como les decía, es en el cierre ya completo administrativo del ciclo escolar, con la idea de prepararnos para el regreso presencial a clases. Y aquí vienen otras diferencias con el gobierno federal. El gobierno federal propuso un regreso el 10 de agosto para un ciclo remedial de clases,
y Chihuahua, usando sus atribuciones constitucionales, dijo que nosotros no entrábamos a ese plan y nos íbamos hasta el 7 de septiembre. Ahorita nosotros todavía, con datos de hace 10 días, nos seguimos moviendo entre el 7 y el 14 de septiembre. Entonces, es muy probable, no sé si ustedes lo han estado siguiendo, la autoridad federal ha tenido que estar como echando marcha atrás, diciendo que lo del 10 de agosto era una fecha referencial, que no necesariamente se va a regresar, y finalmente hay una declaración muy contundente de hoy en la mañana del secretario Moctezuma, donde dice: yo ya no voy a hablar de fechas, les voy a hablar de una condición. No se regresará a actividades dentro de los planteles escolares, sino hasta que el semáforo esté en verde. Y actividades escolares no solamente son las clases, sino actividades son incluso el proceso de higienización de las escuelas, el proceso de la sesión de los consejos técnicos escolares y la realización, por ejemplo, del examen diagnóstico de ingreso a la secundaria, pues que convoca nada más, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, a la movilización de 60,000 muchachos y muchachas con sus respectivos papás o mamás. Entonces, eso significa movilizar entre 120 y 150,000 personas el día del examen que se llama IDANIS, que es el examen diagnóstico de ingreso a la secundaria, que lo tenemos programado para el 14 de agosto. Ahí sí es una fecha referencial que podrá cambiar. El examen IDANIS tiene la enorme ventaja de que, además de que nos da una radiografía muy exacta de cómo salen nuestros niños y niñas de sexto de primaria, nos ayuda a decidir quién entra en tal escuela, porque nuestras secundarias son de alta demanda. La mayoría de nuestras secundarias en ciudades como Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral son de alta demanda, y eso nos ayuda a poderlos acomodar. Entonces, la primer gran diferencia es que nosotros no tenemos contemplado, como el gobierno federal, regresar a ninguna actividad académica en agosto, y lo estamos pensando hasta el 7 o el 14 de septiembre. Les adelanto que si decidiésemos que no es el 7, sino hasta el 14 ya se vuelve una fecha un poco incluso complicada, porque se nos vienen ahí, nos corta la semana un día inhábil, que es el 16 de septiembre. Entonces, quizá estaríamos pensando en realidad hasta la tercera semana de septiembre. Debo decirles que nosotros vemos con preocupación la forma en que se está moviendo los especies de rebrotes, particularmente en la ciudad de Chihuahua, pero también ya cómo se ve con preocupación los casos de Delicias y de Parral, que nos obligan forzosamente a ser responsables y a ir diseñando un plan B. Nuestro plan A sigue siendo regreso presencial a mediados o en la tercera semana de septiembre, pero tendremos que ir pensando en varias alternativas. Creemos que en educación básica la alternativa no puede ser de nuevo la educación a distancia tal como la vivimos durante marzo, abril, mayo y junio, sino tendría que ser en todo caso una especie de alternar días de clase en el aula, 2 días a la semana, quizá 3 días a la semana, quizá alternar horarios para que no hubiera grupos de más de 20 alumnos. Nuestra realidad es que nuestras escuelas tienen muchos salones con 35 y 40 alumnos, particularmente cuando nos vamos a secundaria y a preparatoria, y tendremos que ir viendo esta situación. Ustedes se preguntarían, bueno, pedagógicamente, el logro académico va a ser el mismo. Yo les diría lo que se está discutiendo absolutamente en todo el mundo ahorita. Lo académico está en segundo lugar.
está en una especie de segunda prioridad, porque si queremos forzosamente pensar que un sistema educativo que durante 80 años ha funcionado de manera presencial se recicle y se reconvierta a una estrategia no presencial, se vuelve complicadísimo. Pero incluso yo diría, desde mi punto de vista, no es deseable. La escuela durante la educación básica, es decir, entre que se entra al preescolar y se sale de la secundaria, se está buscando naturalmente la obtención de aprendizajes académicos, pero también se está buscando el desarrollo de las habilidades socioemocionales básicas, como es la de la sociabilidad, como es la del enfrentamiento al otro, al que no es igual a mi hermano o a mis papás. Eso genera tolerancia, eso genera distinción de las diferencias. Entonces es muy difícil pensar que la educación básica pueda ser no presencial, porque estaría perdiendo la mitad de su significancia y de su importancia. Sin embargo, el modelo exacto de cómo podríamos proceder es muy complicado, se los tengo que decir, porque también tenemos relaciones laborales con los sindicatos, con el sindicato de maestros, que complica el que, por ejemplo, le digamos a un profesor, mira, tu grupo de 40 le vas a dar a los primeros 20 de 9 de la mañana a 12 del día, y al otro grupo le vas a dar de 12 del día a 3 de la tarde, porque eso excede su jornada laboral. En muchísimos casos, como ustedes lo saben, nosotros tenemos que vaciar una escuela del turno matutino a la 1 de la tarde, porque a la 1:30 está entrando el turno vespertino. Tenemos más de la mitad de nuestras escuelas que son de doble turno. Tenemos aproximadamente 750 escuelas que son escuelas de tiempo completo, lo cual impiden que haya un segundo turno o que haya atención durante la tarde. En algunas escuelas con el modelo ADN de horarios extendidos. En fin, tenemos muchas complicaciones. Entonces, el escenario que nos exige, que tenemos hacia enfrente, nos está exigiendo muchísima pues ser muy innovadores. Yo quisiera nada más presentarles de una manera muy rápida una gráfica que nos está permitiendo pensar que la fecha de septiembre, haber pensado en septiembre fue una buena idea, pero cómo incluso la fecha de septiembre, después de que se reabrió la actividad o se reabrieron actividades desde el pasado mes de mayo y de junio, pues tenemos ahí un futuro un tanto cuanto incierto hacia el mes de septiembre. Yo nomás quisiera, por ejemplo, darles el caso. Ahí esas curvas que ustedes están viendo, no sé si me ayudan ustedes, tenemos una curva negra hacia arriba, una curva roja en medio y una curva negra también abajo. Significa la de en medio, la roja, el promedio, y la curva alta sería el caso extremo hacia arriba, la predicción de caso extremo hacia arriba, y la curva de abajo sería la predicción más prometedora, menos grave, menos la ideal, vamos a decir, la que sería la ideal. Y en el medio se mueve esa curva. Quiero, por ejemplo, mostrarles, si me ayudan ahí con la flechita, en el día más o menos 10 de mayo nos aparece una subida muy importante en el caso de los contagios. Si ustedes lo ven ahí, que se va incluso hasta arriba del escenario más negativo. Bueno, eso es resultado directo del 30 de abril, del Día del Niño. Son las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos. Si decidimos de repente agarrar la pachanga un fin de semana y no cuidarnos, dentro de 12 días, 13 o 14 días, tendremos ese tipo de
picos, como ya nos sucedió también con el Día del Padre, como de alguna manera sucedió con el Día de la Madre, o como sucede con los fines de semana en que la sociedad pierde el autocontrol, digamos, de entre semana. Entonces, este modelo ahorita solamente nos permite, por los datos que hay, una predicción hacia los mediados de agosto, digamos la segunda semana de agosto, y lo que nos dice es que el número de contagiados diarios que se vería en la parte derecha, Perdimos el audio, secretario. Perdimos el enlace, se me hace, Erika. Si están en el enlace, déjame hablar con este chico. Un momentito, por favor. Ahí está ya, Erika, en silencio. Dice número de casos nuevos diarios del modelo del estado de Chihuahua. ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Muy bien. Ya se escucha. Les decía, nosotros estamos aquí a la espera de la posibilidad de que una tabla como esta la podamos modificar, porque esto está en datos hasta qué día, hasta el 26 de junio. Es decir, ya tiene 3 semanas estos datos. Estamos esperando la posibilidad de que con datos de mediados de julio podamos hacer una predicción más precisa de cómo terminó agosto, cómo arrancaremos el mes de septiembre. Yo en este momento dejaría el asunto de la visión estatal de la pandemia, diferencias entre lo estatal y lo federal, las fechas posibles de regreso ya las he mencionado, y pasaría al tema de las medidas preventivas y de control que habrían de tenerse. Creo que aquí lo más importante, la principal medida es saber si el semáforo está en verde. Ese será el principal elemento. Estando en verde, la principal medida de protección va a ser el filtro sanitario, que tiene 3 etapas. El filtro sanitario forzosamente va a tener que iniciar en el hogar, en la casa de los niños y de las niñas, con una cosa que antes, algunos de ustedes, ninguno tiene los años que yo tengo, pero antes se usaba mucho que los niños, los papás y los maestros se intercambiaban unas hojitas. Ponía fulanito o fulanita está teniendo estas dificultades, y luego el papá le decía, sí, está pasando esto, o pedía permiso para que el niño no fuera a clases al día siguiente, etcétera, etcétera. Ese recado escolar ahora ya lo usamos nosotros en marzo y abril, nos funcionó bastante bien, y de lo que se trata es que ese recado escolar lo que diga es que tal día, hoy lunes, revisé a mi hijo o revisé a mi hija, no tenía ningún tipo de síntoma evidente, no tenía temperatura, no tenía tos, no se quejaba de ningún dolor. Saliendo de casa se lavó las manos, y al llegar a la entrada de la escuela
entregaría el recado escolar, la hojita que quedaría registrada ahí en la escuela. Entrando, se le pediría que de nuevo se lavara sus manitas, ya sea si tenemos ahí mismo agua y jabón, y si no, utilizaría gel. Después, esa sería la segunda parte del filtro sanitario, y después la tercera sería durante la jornada escolar dentro del salón de clases. En el salón de clases vamos a pedirle a los maestros y a las maestras que estén atentos para saber si durante el periodo, a la primera hora, a la segunda hora, notan alguna desmejoría. Hacer la referencia o a los padres o al centro de salud más cercano. Nosotros estamos por terminar ya una georreferenciación de dónde está el centro de salud más cercano de cada plantel escolar, señalándole al director no solamente cuál es el centro escolar, sino quién lo dirige, cuál es el número de teléfono, cuál es la dirección. En el caso de las ciudades, estamos buscando que no haya más de 1 kilómetro de distancia entre la escuela y un centro de salud. Hay que entender que serían tanto de servicios de salud del Estado, del ICHISAL, del Seguro Social, del ISSSTE. No haríamos distinción de a quién le pertenece el centro de salud. Otro asunto que haremos en los salones de clase es que vamos a ponerles nombre a los mesabancos. Van a estar personalizados, de manera que si el alumno Carlos González se sienta aquí y desafortunadamente se enfermó, sabríamos muy bien quién estaba a la derecha, quién estaba a la izquierda, quién estaba atrás y quién adelante, para que sean los primeros en ser trazados en estos protocolos que tiene la Secretaría de Salud para la trazabilidad de los posibles contagios. Nosotros le vamos a apostar por una política más de higiene y de limpieza de las escuelas, que esta especie de higiene y sanitización que se ve así como muy sofisticada, en la que llegan tipos disfrazados de astronautas y con mangueras y rocían y todo esto. Y les voy a decir por qué. Hay una posibilidad de que nos cause una falsa confianza ese tipo de sanitizaciones o ese tipo de higienizaciones, y que bajemos la guardia con la cuestión de la limpieza y la higiene, no solo del salón, sino de la higiene personal, la limpieza personal. La verdad es que casi todas estas formas de entrar, ya sea con esas sales cuaternarias o los gases y todo eso, deja sanitizada la escuela o higienizada la escuela por 8 días, nada más. En cambio, le vamos a apostar mucho más por una nueva cultura de higiene personal y limpieza de los espacios. Para que esto sea posible, y me parece que era uno de los asuntos que les interesaban a ustedes, para que esto sea posible, hemos hecho una reestructuración del presupuesto de la Secretaría de Educación que nos va a permitir comprar vamos a decir, el cloro, pinol, detergente, las franelas, las escobas, los trapeadores, etcétera, etcétera, para cerca de 4,200 planteles escolares, es decir, prácticamente todos los planteles escolares del estado de Chihuahua. Y lo único que haremos es que en la política de distribución de estos materiales distinguiremos aquellos a los que hay que entregarles de una vez lo suficiente para el resto del año, porque están muy lejos y resultaría muy complicado volverles a llevar, y aquellos a los que les podemos hacer la entrega dividido en 2 partes porque son centros escolares, y el mismo distribuidor que gane
la licitación lo puede ir a entregar a las escuelas. Entonces, quiero decirles que entre adquisición de artículos de limpieza, adquisición de gel y acciones para limpieza de las escuelas, el sector educativo tiene ya destinados 8 millones de pesos, lo que vamos a dedicar para y el cálculo que hemos hecho es que es una cantidad suficiente que nos permite, al menos durante lo que resta del año, tener las escuelas bien limpias. Y poco a poco, como se ha ido conociendo más la naturaleza, la genética del SARS-CoV-2, pues se ha visto que es muchísimo más efectivo o igualmente efectivo la utilización del agua y el jabón por separado o del cloro por separado, para que nunca usarlos juntos porque se neutralizan uno al otro. Así serán las instrucciones para las escuelas. Y sobre todo porque yo pienso que con los comités de salud escolar que están ya prácticamente formados en un 100% con profesores, profesoras y miembros de la Sociedad de Padres de Familia, hay que apostarle mucho más a la nueva cultura de higiene que a la idea de que van a estar viniendo estos hombres con caretas y trajes vestidos de blanco a echar polvos y a echar gases y a crear una falsa sensación de que una vez que entró ese grupo ya quedó higienizado el salón de clases. Respecto a la disponibilidad y uso de recursos tecnológicos, ustedes saben que una de las cosas que más se criticó del modelo de educación a distancia fue precisamente la idea de que cómo es posible que la educación a distancia solamente vaya a tocar aquellos hogares donde hay computadora, donde hay tablets y donde hay internet. Bueno, quiero decirles que jamás educación a distancia en Chihuahua descansó solo en la estrategia de las computadoras y de la disponibilidad de internet. Y aún así, debo decirles que la alianza con Google para el Google Classroom fue muy importante porque alcanzamos a cerca del 40 y tantos % de los profesores y de los alumnos se mantuvieron en contacto gracias al Google Classroom, lo cual no es un número tan desalentador. Yo diría que fue muy alentador. De hecho, Google hizo contacto con Chihuahua, con nosotros, porque sacamos el 4º nivel nacional de acceso a Google Classroom y sobre todo, para los que conocen de esto, somos prácticamente el primer lugar nacional que utilizó Google Classroom para desarrollar nuestros propios materiales. Los propios maestros desarrollaron materiales. Quizá la gran sorpresa, a lo mejor para ustedes no lo va a ser, es que cuando encuestamos a 26,600 maestros sobre cómo le hicieron para mantenerse en contacto con sus alumnos, prácticamente la totalidad, cerca de 24,000, utilizaron el WhatsApp. El WhatsApp se volvió el gran salón de clases del estado de Chihuahua. Lo siguió las llamadas telefónicas, después nuestros documentos impresos, porque imprimimos más de 300,000 cuadernillos para apoyar el fin del ciclo escolar, y esto quiere decir que la mayoría de los profesores y de los alumnos usaron más de un medio. Usaban cuadernillo más WhatsApp, el cuadernillo más la televisión o el radio. Regresamos a la estrategia de la radio educativa y de la televisión educativa, y esto significó que aproximadamente entre el 88 y el 92% de nuestros niños mantuvieron el contacto con sus profesores. Si ustedes me preguntan, ¿y eso fue académicamente igual? No, no fue académicamente igual, no podemos comparar, pero también debo decirles que el principal objetivo de educación a distancia, y casi les pido disculpas por lo que voy a decir, no era académico.
La idea era mantener el vínculo entre el niño y el estudiante. El daño que podíamos hacer entre el niño y el maestro, el daño que podíamos hacer por semanas y semanas y semanas de aislamiento podría ser mucho mayor. Esa parte, esa ruptura de ese lazo socioafectivo tan importante, que el de dejar de aprender los quebrados o dejar de aprender una lección de ortografía. No tenemos una estrategia tecnológica radicalmente nueva para el siguiente ciclo escolar, porque estamos padeciendo lo que todos ustedes saben, las manchas de cobertura del Internet son buenas en algunas regiones del estado, particularmente en las zonas urbanas. Hay zonas que están muy mal cubiertas, y ahí, aún donde llegue el Internet, la famosa última milla se vuelve condenadamente cara, costosa. Pero además hay un problema. No basta en este modelo de educación a distancia, no basta con que las escuelas tengan Internet. Si los alumnos en sus casas no tienen un dispositivo y tienen Internet, porque entonces queda incompleto, queda trunco el modelo de educación a distancia solo basado en conectividad a Internet. Entonces, una disponibilidad así abierta de nuevos recursos tecnológicos aún no la tenemos. Va a haber que avanzar naturalmente para ese fin, y lo primero que tendríamos que hacer es terminar de conectar al Internet a nuestros planteles escolares, y todavía ahí habría un tramo enorme para que la conectividad fuera completa y llegara al hogar de los niños y de las niñas. Prácticamente desde que empezó la pandemia, los cursos de capacitación a nuestros maestros empezaron. Ya en abril, entre abril y mayo, ya estábamos desarrollando los webinars famosos ahora para la utilización de herramientas tecnológicas para los maestros. Debo decirles que el porcentaje de profesores chihuahuenses que se sienten relativamente cómodos o muy cómodos utilizando tecnologías de información aplicadas a la educación es bastante alto, rebasa el 65, el 70%. El modelo de Google Classroom, que generó cuentas para todos los profesores y para todos los alumnos, y donde todos los contenidos de los planes de estudio están cargados en las cuentas de estos profesores. Vamos a decir, Erika Seifert enseña matemáticas en el primero de secundaria y en el tercero de secundaria. Bueno, en la cuenta de Erika está todo el material de matemáticas de primero de secundaria y de tercero de secundaria. Esas cuentas son de por vida, no van a perder, no van a caducar. Es un acuerdo que quedó con la empresa Google, seguirá siendo sin costo, y se mantendrán los procesos de capacitación a nuestros maestros. Otra historia que quizá tendríamos que plantear en otra reunión será lo que va a pasar en educación media, superior y superior, donde las capacidades tecnológicas son diferentes. Tendríamos que atacar primero la educación básica, donde tenemos aproximadamente 750,000 niños y niñas, y luego atacaremos la educación, hablaremos de la educación superior, donde tenemos aproximadamente 140,000 estudiantes, y la educación superior, donde tenemos otro tanto de estudiantes. Yo quisiera, ya hablé más de lo que había pensado, callarme aquí y ver si hay algún dato. Yo con mucho gusto les voy a mandar una fichita donde queden muy claramente especificados nuestro decálogo del regreso a clases. Que naturalmente cada uno de los puntos del decálogo tiene acciones, pero para que ustedes vieran que está prácticamente cubierto
todo el espectro de posibles preocupaciones o situaciones que se puedan presentar a partir de que regresemos a clases presenciales en septiembre o cuando San COVID quiera. Secretario, muchísimas gracias por la exposición. Y sí, uno de las cuestiones que nos habían estado preguntando los medios, tuvimos ruedas de prensa estas 2 semanas, era precisamente este protocolo de regreso a clases. La parte a nosotros nos preguntaban como fundación si íbamos a cubrir esto que acaba usted de exponer, que lo cubrirá la Secretaría de Educación, y a nivel de todas las organizaciones que estamos aquí nos interesa mucho para ver cómo vamos a seguir participando en este tema del ADN que hemos activado y en otros temas donde participamos con los niños y niñas. Creo que es bien importante el puntualizar que el estado de Chihuahua lleva la delantera a nivel nacional en mantener la curva de contagios baja y la ocupación hospitalaria baja. Son medidas que a los empresarios, empresarias y a los comerciantes nos cuestan mucho, pero realmente ha sido una protección admirable la que se ha dado a toda la comunidad y a veces no se ve hacia afuera. Entonces, creo que es importante subrayar y soslayar ese tema de que como Estado llevamos la delantera en muchos sentidos en esto de contagios y que hay que seguirnos cuidando con todas las medidas. Erika, adelante con la dinámica de preguntas y respuestas, pero quería agradecer la exposición al secretario. Y nada más, arrebato la palabra para insistir en algo que acaba de decir el presidente. Fíjense ustedes, si más o menos 1.100.000 chihuahuenses se involucran en la educación entre maestros y alumnos, por no contar con los padres que llevan a los alumnos, a los niños, que podría entonces irse a 1.200.000, 1.400.000, esa movilización y esa concentración significan aproximadamente entre 5 y 6 millones de horas diarias de concentración. Entonces, con todo lo terrible que es la educación fuera de las escuelas, con lo triste que es, imagínense la contribución que hace el sector educativo al tener las escuelas vacías. Es un sacrificio que vale la pena porque ningún sector, aunque le sumen a todos los sectores industriales, provoca esta cantidad de horas diarias de concentración y sobre todo en una población a la que es muy difícil estar diciéndole no te toques, no hables, ponte el cubrebocas, no le hables en secretito a tu compañero, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Perdón. Sí, secretario, muchas gracias, doctor, por todo lo que nos comparte. Qué interesante esta última pues reflexión que se hace sobre lo que implica de movilidad, toda la parte de estar en casa y el sacrificio, no lo habíamos visualizado. Gracias por compartirnos todas las acciones que han realizado desde la Secretaría. Creo que todos aquí estamos muy interesados en el tema de educación y desconocíamos, pues han estado arrastrando lápiz igual que todos, de verdad, en esta parte de lo que ha sido la educación a distancia, conocer todas estas actividades, los retos que están visualizando. Y pues bueno, en el tema del regreso nos queda claro que hay que estar en verde por el bien de los niños y esto nos permite a nosotros pues hacer nuestra tarea, lo que nos corresponde en estas propuestas para trabajar a distancia con los pequeños. No sé si haya alguna persona en particular, tenemos oportunidad tal vez de una intervención. Nos interesaría mucho que nos haga llegar lo del decálogo, como bien nos dijo, y por qué no posteriormente pues también tener un poquito una plática en el contexto de educación media y superior, que también trabajamos un poquito con educación media sobre todo. ¿Hay alguien que esté solicitando una pregunta? No. Bueno, pues no hay alguna participación, que nos digan, que levanten la mano. Juan Carlos, adelante Juan Carlos. Sí, gracias, Erika. Pues sí quiero aprovechar la oportunidad primero de saludar aquí al doctor que sí nos acompañó en los foros más nutridos de participantes. Y pues gracias, doctor, y gracias, Pechac, por organizar por esta iniciativa y compartir aquí con el doctor, primero conocer pues la situación en este momento con respecto a lo que
viene respecto al nuevo ciclo escolar y pues externarle unas preguntas. Miren, siendo honesto, de las preguntas que yo traía era, pues, ¿qué tanto en Chihuahua nos vamos a pegar al semáforo verde de acuerdo a la indicación del gobierno federal? Creo que usted lo externó claramente. Si el caso ideal, que es mucho de lo que usted estuvo planteando, doctor, que el semáforo verde permita ya las clases presenciales, etcétera, pues ese es nuestro caso ideal. No sé qué tan realista o qué tan remoto sea, pero considerando que pudiera haber términos o niveles intermedios, mixtos, por decirlo de alguna manera, parcialmente virtual, parcialmente presencial, ahí la inquietud fuerte precisamente es una que usted planteó hace un momento con mucha claridad, el tema tecnológico, la disponibilidad del internet, etcétera. Y hace poco tuvimos oportunidad de platicar ahí con algunas gentes de la academia, algún proyecto que se estaba manejando, donde precisamente cuando hablaban del tema de internet, pues se hablaba de proyectos de llevar en zonas donde no hay internet, zonas más aisladas, llevar por lo menos ciertas horas del día algún módulo que permita tener internet y que le permita a los chavos pues en trabajar y subir las tareas, etcétera, ¿no? O sea, tal vez se tiene que estar pensando en eso, doctor, entendiendo que tal vez el 100% de las clases presenciales se pudiese tardar más de lo esperado, ¿no? Esa es en la parte tecnológica. Y en la parte ya pedagógica, aquí de la mano con las áreas de vinculación de FECHAC, nosotros estamos trabajando en cómo incidir, cómo lograr que los maestros, que actualmente pues atendemos más de 500 escuelas en el estado, que los maestros esa habilidad para enseñar, esa habilidad pedagógica, la puedan llevar más allá o replicar de manera virtual. Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que estamos haciendo y son retos importantes, porque entonces hay que trabajar no solo en que aprendan a usar el Zoom o el Google o herramientas que están más a la mano, el mismo WhatsApp, que ha sido un éxito, sino que hay que trabajar en desarrollar esa habilidad y en cómo tengan los maestros la certeza que los chavos están aprendiendo el tema de los exámenes, etc. Entonces, hay todo un trabajo que hacer y por eso considero que es importante pensar que el regreso deberá ser presencial. Pero, y aquí va pues el comentario, la pregunta, en el caso que llegue el 7, el 14, tercera semana de septiembre, y no estamos listos realmente para un regreso presencial al 100%, ¿cuál sería en este caso la postura, doctor? Sí, será un esquema mixto y habrá alguna iniciativa complementaria para que la tecnología, llámese internet por lo menos, porque digo, están los teléfonos celulares, que sí permita cumplir ese objetivo. Tenía 4 preguntas alrededor de eso, pero como usted contestó prácticamente varias, la pregunta sería esa. O sea, el regreso a clases, lo ideal sería sí o sí presencial, caso ideal. Pero en caso de que no, entonces bajo ese escenario, pues todas las etapas que involucran, ¿no? Desde preparar al maestro para que sea capaz de pedagógicamente hacer su trabajo, hasta el tema de padres, el tema de alumnos, el tema de exámenes. Esa parte, ¿cómo la están visualizando, doctor? En caso de que desafortunadamente no estuviéramos listos para una mayoría presencial. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, compartirles, estamos terminando la valoración de lo que fue la experiencia académica de educación a distancia. Estamos haciendo esa valoración y porque vamos a tener que generar una estrategia remedial para lo que resta del año. Es decir, vamos a tener que ir empatando lo que marca el Plan de Estudios 2021 con la remediación de lo que no se aprendió. Este es un asunto que hay que admitir. Es muy probable que nos vaya a afectar los ciclos escolares 2021 y el 21-22, es decir, que no logremos un
una especie como de acomodo de objetivos de aprendizaje, sino hasta dentro de 2 años. Hay que estar preparados para eso. En el caso de que todavía no tuviéramos o de que las circunstancias del semáforo nos exigieran, por ejemplo, reforzar las acciones de sana distancia, entonces me parece que el modelo va a tener que ser el híbrido, donde van muy pocos alumnos a clase o van solamente, porque no solamente se trata de que vayan 2 días a la escuela los mismos 45 o 50 niños al salón de clases, porque la posibilidad de contagiarse, pues es ahí estaría. En todo caso, lo que estaríamos pensando es cómo vamos a partir los grupos mayores de 25 en 2 para que acudieran a la escuela quizá solamente un par de veces a la semana, y hacer un acompañamiento por la vía remota de una manera secundaria. Es decir, lo principal es lo que sucedería presencialmente, y todo lo demás sería como complementario, porque el gran estrés que se nos generó durante estos meses es que era que todo necesitábamos transmitirlo vía remota, vía distancia. No había nunca la posibilidad del intercambio entre el profesor y el alumno, o el profesor y el padre de familia. Acá el modelo híbrido sí lo permitiría, de una manera limitada, pero sí lo permitiría. Creo que en todo caso ese sería el modelo por el que tendríamos que optar. Y para mí, la verdad es que los días en que no sería la clase, sino utilizaríamos educación a distancia, me parece que tendrían que ser un modelo mucho más centrado no solo en habilidades, sino en una retroalimentación socioemocional que académica. Me parece que tendríamos que insistir mucho más en que lo que empezáramos a mandar por educación a distancia, por radio, por televisión, por internet, que fuera primero no necesariamente obligatorio, no necesariamente esclavizar al padre o a la madre de familia, más bien a la madre de familia. La madre de familia fue la maestra alterna en un 90% de los casos. Ahí las mamás otra vez se la rifaron, porque el 90% del acompañamiento en casa lo hicieron las mamás. Así es que mis respetos. Entonces tendríamos que tener ese tipo de acompañamiento. Todavía no lo tenemos diseñado, porque ahí sí vamos a tener que hacer un acuerdo con la SEP nacional, debido a que el plan de estudios es uno para todo el país, y es la propia SEP la que marcaría la forma de evaluar. Es decir, ahí sí nosotros no tenemos la atribución de la evaluación fuera de los criterios nacionales. Entonces tendríamos que llegar a un acuerdo para que o se tropicalizara el sistema de evaluación, o la SEP realmente lo flexibilizara muchísimo. Y nada más aprovecho para decirles algo muy importante del decálogo, para que lo pudieran ustedes tener en cuenta. Están suspendidas todas las ceremonias y reuniones masivas, todas. Y otra muy importante es que el primer caso que se llegara a detectar de COVID positivo, uno nada más, en una escuela, la escuela se cierra. Esa escuela se cierra. Muchas gracias, doctor. Yo creo que para respetar su agenda, que amablemente nos acompañó, cerrar solamente de qué forma como organizaciones de la sociedad civil pues pudiéramos apoyar a la Secretaría de Educación, que usted supiera que estamos listos, estamos puestos tratando de generar iniciativas y proyectos para apoyar a nuestros niños que ahorita, como decimos, pues están en casa. Sabemos que los papás, las mamás han tenido un rol muy, muy importante, que los propios maestros están haciendo lo suyo también de casa, y pues ahora con toda la visión que nos da, tal vez no le pido la respuesta, más bien se lo dejamos a que lo deje a consideración. Nosotros haremos lo que nos toca como fundación,
pues estaremos comentando con ustedes las propuestas de las organizaciones de estos proyectos para ciclo escolar. En este diálogo le pedimos luego una otra reunión con este tipo de agendas y estarlas teniendo pues de manera frecuente. Así que por nosotros pues le doy la palabra a nuestro presidente estatal para el cierre, si les parece bien. Muchas gracias, Erika. El secretario nos dio de veras una pincelada muy gruesa de todo este tema, no nomás en el decálogo, en el tema del filtro sanitario, en las medidas preventivas, en la disponibilidad y uso de recursos tecnológicos, y algo que que la verdad me emociona es la parte de la conciencia en cuanto al lazo socioafectivo. Eso me llama mucho la atención porque sí, en nuestra fundación tenemos pues mucho contacto con los niños, las niñas, los adolescentes y las mamás y los papás, y definitivamente decíamos, esta nueva normalidad ya cambió la educación y ya cambió la forma de hacer las cosas, y lo que les urge a todos los muchachos, a todas las niñas, es regresar a clases, ver a sus maestros y ver a sus compañeros. Entonces, la verdad es que como fundación nos da un gran aliciente, nos da mucha tranquilidad, nos da mucho ánimo esta reunión que tuvimos con ustedes, se lo agradecemos muchísimo, porque vemos que tienen una estructura y un orden, como bien decía Erika, hacia adelante muy claro. Gracias por compartirlo, y ojalá podamos tener más reuniones, porque esto nosotros lo socializamos y le da mucha tranquilidad a nuestra comunidad. Entonces, felicidades, primero que todo, y felicidades a todo el equipo de la Secretaría de Educación. Gracias por el trabajo que hacen en nuestra comunidad, a nuestras niñas, niños y adolescentes, y en lo que podamos ayudar nosotros como organizaciones civiles, estamos más que prestos. Al contrario, el agradecido soy yo, no solamente por este espacio de ahorita, sino por la posibilidad de seguir platicando con ustedes, escuchándolos y quizá compartiéndoles algunos materiales que al revisarlos ustedes nos pudieran comentar qué opinan. Por ejemplo, nuestro plan para el verano, los materiales que queremos compartir con los niños durante el verano. Muy agradecido de verdad, y a sus órdenes para platicar de esto y para platicar de educación media superior y superior, que se nos quedó por lo pronto ahorita fuera del carril, pero que tiene, la verdad, soluciones un poco menos complicadas. Muchas gracias, doctor. Mil gracias. Definitivamente, que sepa que cuenta con las organizaciones. Creemos totalmente que el desarrollo de los niños se da en la sociabilidad. En esta parte es un desarrollo integral, y como bien dice nuestro presidente, pues que el enfoque ahorita, tal vez lo académico, es importante, pero ahorita hay que fortalecer ese lazo de desarrollo social de los niños. Gracias a todos. Estamos en contacto con usted. Agradecemos al maestro también que nos permitió el vínculo, y pues de verdad muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todas las organizaciones por haber asistido. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Hasta luego.